Egunon, buenos días a todas y todos y ojalá que todo se esté yendo bien. Quería comenzar por la felicitación a Ángel Víctor para todas las canarias y canarios en el día de ayer y también para todos los castellano-manchegos y en su nombre hacérselo a Emiliano, pero espero que tengamos ocasión de hacerlo a lo largo de la jornada del día de hoy. Bien, la tendencia de la situación sanitaria y asistencial en Euskadi sigue evolucionando de forma favorable. La evaluación intermedia de la fase 2 ha sido positiva y mañana plantearemos el pase a la fase 3 de cara al lunes 8 de junio, así como la reconsideración sobre la vigencia del estado de alarma que apuntabas, presidente. Hoy me sumo a los llamamientos de las autoridades sanitarias y las que tú mismo has hecho a mantener la máxima prudencia y rigor en el cumplimiento de las medidas de prevención y autoprotección. No debemos permitirnos un retroceso después de meses de esfuerzo y compromiso. Es un llamamiento al conjunto de la sociedad, a niños, jóvenes y adultos. No debemos pensar que esta es una cuestión solo de las personas mayores y de los colectivos más vulnerables. Bien, esta semana, apuntando por la última participación que hacías, presidente, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha presentado ante el Parlamento Europeo el nuevo instrumento para la recuperación, Next Generation Europe, que deberá aprobarse el 19 de junio en el Consejo Europeo. Este instrumento, como decías, recoge los retos de las transiciones energética y medioambiental y digital y tecnológica como vectores para la recuperación de la actividad y el empleo. También el bienestar inclusivo, destacando la necesidad de un sistema sanitario resiliente. Desde mi punto de vista, esta propuesta, basada en el modelo de desarrollo humano sostenible, integra tanto subvenciones como préstamos, tal y como propusimos también en la visión vasca del Plan de Recuperación de la Unión Europea que aportamos el 10 de mayo, según señalé. Presidente, será importante para todas las comunidades conocer el horizonte de los fondos que finalmente se puedan recibir. Todas y todos somos conscientes, y así lo hemos de decir, de que queda por delante toda una negociación del plan de recuperación de la Unión Europea. Y somos conscientes también de la diferencia de la cuantía a desembolsar que has descrito en forma de subvenciones a fondo perdido y de la cuantía que se concederá en forma de préstamos que tendrán que ser devueltos por el país beneficiario de un plan pensado para el corto plazo y que requerirá de un aumento de las contribuciones, cofinanciación de los Estados miembros. Es necesario, por lo tanto, hacer una pedagogía clara de todo el compromiso que va a suponer a todos los Estados miembros el destino, la temporalidad, los requisitos y las condiciones. Siguiendo en el ámbito socioeconómico, esta semana se ha aprobado la propuesta o la puesta en marcha, como anunciabas también, del ingreso mínimo vital y lo explicabas. Yo valoro positivamente, y agradezco el comentario, valoro positivamente que esta cuestión se haya reconducido desde el pacto. Para Euskadi representa una oportunidad para profundizar en el concepto de cogobernanza que venimos defendiendo desde el principio de esta situación. Por último, presidentes, planteo 5 propuestas muy concretas sobre cuestiones que ya han sido comentadas en estas reuniones. Primera, reitero la solicitud del 3 de mayo para prorrogar la aplicación de los ERTE de fuerza mayor con bonificaciones al pago de las cotizaciones de la Seguridad Social hasta septiembre para los sectores más afectados que se apuntaban a nivel de Estado, como comercio, hostelería o turismo, también para los sectores industriales que están sufriendo y van a sufrir la reducción de actividad. Me refiero al sector del automóvil, de triste actualidad, el aeronáutico o la máquina herramienta.
Además, proponemos que se bonifique el pago de las bonificaciones, valga la redundancia, a la seguridad social de los ERTE por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas, al menos en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, siempre que se comprometan al mantenimiento del empleo. Las instituciones vascas estamos dispuestas a involucrarnos en este esfuerzo. Vamos a plantear en la Mesa de Diálogo Social de Euskadi un complemento a los ERTE para los salarios más bajos, inferiores a los 18.000 euros de base de cotización anual. Planteamos en este sentido aplicar el modelo alemán, es decir, un esfuerzo compartido entre las partes implicadas. La segunda propuesta que quería comentar es agilizar los procesos de regularización administrativa de la población migrante para disponer de permisos de trabajo. Es fundamental para la integración y acceso de estas personas al mercado laboral. La tercera propuesta, en relación al fondo del que venimos hablando, de los 16.000 millones de euros para la reconstrucción social y económica. Sabemos que cubriría el importe de 10.000 millones de gasto sanitario, de 1.000 de gasto social y de 5.000 millones se destinarían a las comunidades autónomas. Sería oportuna y necesaria una clarificación ya definitiva de los plazos y procedimientos de disposición de este fondo. La cuarta propuesta es facilitar ya el paso fronterizo, tal y como hemos pedido en carta dirigida a ti, presidente, y al primer ministro francés. Hemos comentado de esta cuestión también diversas comunidades autónomas en función de los estados limítrofes. En nuestro caso, esta decisión resultaría positiva para la recuperación de la actividad económica y el empleo. En nuestro caso, insisto, en el corredor atlántico europeo. Esta cuestión, común a todas y todos los presentes en la reunión, o a muchos de los presentes, se añade a la necesidad de poder viajar profesionalmente, cuando menos en el ámbito de la Unión Europea, en aras a gestionar presencialmente la competitividad de nuestras empresas. Y quinta propuesta y última es valorar la exención del IVA de las mascarillas higiénicas y quirúrgicas para las personas que recurren al copago farmacéutico, así como también solicitamos la ampliación de la fecha del artículo 8 del Real Decreto Ley 15/2020 del 21 de abril de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Es el artículo que recoge la aplicación del tipo 0% del IVA a las entregas de bienes necesarios para combatir los efectos de la COVID-19 hasta el 31 de julio de 2020. Seguimos todas y todos obligados a trabajar y planificar a medio y largo plazo la necesidad de contar con variados y diversos equipos de protección individual. Espero, por lo tanto, presidente y presidentes, que estas propuestas puedan ser contrastadas, que puedan ser compartidas y que puedan ser puestas en marcha también en esta nueva etapa en la que ya nos hallamos todas y todos. Eskerrik asko y muchas gracias.